En medio del desierto más árido y sofocante de Estados Unidos, existe un fenómeno que desafía toda lógica humana. Bajo un sol inclemente, donde no debería haber vida, enormes rocas parecen cobrar movimiento propio, se deslizan lentamente sobre el suelo reseco, dejando tras de sí largas huellas en la tierra, como si una fuerza invisible las arrastrara hacia un destino desconocido. Los lugareños las llaman piedras viajeras. Científicos de todo el mundo han viajado hasta este rincón desolado conocido como el Valle de la Muerte en California, intentando descifrar el enigma, pero cuanto más investigan, más preguntas surgen, porque hay noches en que las huellas aparecen de un día para otro, como si en la oscuridad del desierto algo despertara y moviera las piedras en un silencio absoluto. ¿Es una ilusión de la naturaleza, o estamos frente a un misterio que conecta con dimensiones que aún no comprendemos? Lo cierto es que el Valle de la Muerte guarda secretos que pocos se atreven a enfrentar. Y hoy, viajaremos juntos a través de esta historia, siguiendo las huellas de las piedras que caminan solas. Cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo, y dime, ¿te atreverías a pasar una noche en el Valle de la Muerte? El sol caía implacable sobre el Valle de la Muerte. Aquel lugar parecía una herida abierta en la tierra, un desierto sin compasión, donde el calor podía derretir la voluntad de cualquier viajero imprudente. Las dunas brillaban como brasas encendidas y el aire temblaba con espejismos engañosos. No había pájaros, ni insectos, ni siquiera el sonido de un viento constante, solo silencio, un silencio que pesaba como una lápida. Fue en este escenario inhóspito donde Thomas, un joven geólogo apasionado por los misterios de la naturaleza, decidió comenzar su investigación. Había escuchado rumores sobre un fenómeno inexplicable, rocas que se movían solas, arrastrándose lentamente por el lecho seco de un lago llamado Racetrac Playa. Las llamaban piedras viajeras, y quienes las habían visto aseguraban que desafiaban toda ley física. Thomas llegó al anochecer, cuando el calor comenzaba a ceder y un frío extraño se apoderaba del aire. Condujo su camioneta por el camino de tierra hasta estacionar a pocos metros del lago seco. A simple vista, el lugar parecía inofensivo, una vasta planicie blanca y agrietada, extendiéndose hasta perderse en el horizonte. Pero al caminar unos pasos, sus ojos se toparon con algo que lo dejó sin aliento. Allí estaban, piedras enormes, de distintos tamaños, esparcidas por la superficie seca. Algunas parecían abandonadas al azar, pero lo inquietante eran las marcas que dejaban. Largas huellas se extendían detrás de ellas, como si hubiesen recorrido varios metros arrastrándose en línea recta, en zigzag o incluso en curvas imposibles. Thomas se arrodilló junto a una de ellas, una roca oscura del tamaño de una maleta. Pasó los dedos por la huella grabada en la tierra seca y era profunda, nítida, como si la piedra realmente hubiese deslizado sobre el suelo. Pero no había rastro de agua, ni viento lo suficientemente fuerte, ni explicación aparente. Decidió montar su campamento junto a una formación de rocas y esperar la noche. Quería ver con sus propios ojos el misterio que tantos relatos mencionaban. Armó su tienda, encendió una pequeña fogata y comenzó a tomar notas en su cuaderno. La temperatura descendía rápido, y el aire seco del desierto parecía contener algo más, un murmullo casi imperceptible, como si la tierra misma respirara. La luna llena iluminó el lago seco con un resplandor plateado. Todo estaba en calma, demasiado en calma. Thomas se sentó, con los ojos fijos en las piedras, esperando un movimiento que jamás creyó posible. Entonces, ocurrió. Primero fue un crujido, suave, como el sonido de la madera al quebrarse. Luego, una vibración leve en el suelo. Thomas contuvo el aliento. Una de las piedras, apenas a unos metros de distancia, comenzó a moverse. Lentamente, como si una mano invisible la empujara, la roca avanzó unos centímetros, dejando tras de sí una huella fresca. Thomas no podía creerlo. Sus ojos estaban abiertos de par en par, y su corazón golpeaba con fuerza en el pecho. Se levantó de un salto, acercándose con cuidado, sin apartar la vista de aquel espectáculo imposible. La piedra continuó su camino, trazando una curva perfecta hacia otra roca cercana,
como si siguiera un rumbo premeditado. El silencio del desierto se volvió ensordecedor. Solo se escuchaba el roce sordo de la piedra contra el suelo agrietado. Thomas sacó su cámara y comenzó a grabar, aunque sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla firme. De pronto, no fue solo una. A lo lejos, varias piedras más comenzaron a moverse al mismo tiempo. Algunas avanzaban lentamente en línea recta, otras describían giros extraños, y unas pocas parecían acercarse entre sí, como si se atrajeran por una fuerza magnética desconocida. El aire se volvió helado, a pesar de que apenas horas antes el calor era insoportable. Thomas sintió un escalofrío recorrerle la espalda, miró al cielo y notó algo más perturbador. Las estrellas parecían parpadear de una forma distinta, como si un velo invisible distorsionara el firmamento. Esto no puede ser real, susurró para sí mismo, con la voz quebrada. La tierra bajo sus pies vibró ligeramente. No era un temblor, sino un pulso, un latido. El suelo seco parecía tener vida propia. Thomas retrocedió, sin dejar de grabar, pero tropezó con otra piedra y cayó de espaldas. Al incorporarse, notó algo aterrador. Las huellas detrás de algunas piedras no terminaban en el horizonte, se interrumpían de golpe, como si las rocas hubiesen desaparecido en el aire. El corazón le martillaba en el pecho. Aquello iba más allá de cualquier explicación científica. Se levantó, recogió su cámara y corrió hacia su tienda, buscando refugio, pero al girar la vista una última vez, lo que vio lo dejó paralizado. Una roca, mucho más grande que las demás, se estaba moviendo directamente hacia él. Avanzaba lenta, implacable, como si lo hubiese elegido como su objetivo. Thomas retrocedió torpemente, tropezando con la arena agrietada, mientras la roca seguía deslizándose sin detenerse. El miedo lo invadió por completo. Corrió hacia su camioneta, arrancó el motor y se alejó lo más rápido que pudo del lago seco, sin atreverse a mirar atrás. Durante todo el trayecto de regreso, el silencio del desierto parecía susurrarle algo en el oído, palabras incomprensibles que lo acompañaron hasta que salió del valle. Días después, cuando revisó las grabaciones en su estudio, descubrió algo aún más escalofriante. En la cinta, mientras las piedras se movían, se escuchaban voces. No eran ruidos de viento, ni interferencias. Eran voces claras, aunque en un idioma imposible de reconocer. Voces que parecían provenir de debajo de la tierra. Thomas no podía sacarse de la cabeza lo que había visto. Las imágenes de aquellas piedras moviéndose solas lo perseguían como una sombra pegada a su memoria. Había intentado convencer a colegas en la universidad, mostrando las grabaciones, pero ninguno le creyó del todo. Algunos lo acusaban de manipular el video, otros decían que había sido víctima de espejismos, y los más escépticos lo miraban con condescendencia, como si se tratara de un niño contando una fábula. Pero Thomas sabía lo que había presenciado. Las piedras no eran producto de la imaginación, se movían, y lo hacían con una voluntad extraña, casi como si siguieran órdenes invisibles. Y lo peor eran esas voces, voces que nadie más parecía escuchar en la grabación, pero que él reconocía con claridad. Las escuchaba incluso al dormir. Susurraban en sueños, enredadas en un idioma incomprensible, un murmullo grave, profundo, que parecía salir de las entrañas de la tierra. Una noche, incapaz de soportar la obsesión, Thomas tomó la decisión, debía volver al Valle de la Muerte. No bastaba con las grabaciones, tenía que ver más, tenía que entender, quizás arriesgar su cordura, o incluso su vida. Empacó lo esencial, agua, linternas, su cámara, un micrófono más sensible y un pequeño generador eléctrico. Quería registrar todo, sin dejar margen a dudas. Antes de partir, escribió una nota a su hermana: si no regreso, busca las grabaciones. La verdad está en el desierto. El viaje de regreso fue silencioso. Kilómetros de carreteras vacías, gasolineras abandonadas y el sol inclemente golpeando los cristales de su camioneta. Al llegar nuevamente a Racetrac Playa, el escenario parecía idéntico, la vasta planicie blanca, el aire inmóvil, la sensación de estar en un lugar que no pertenece al mundo humano. Instaló su campamento en el mismo sitio de la vez anterior. La noche cayó lenta,
y el silencio se volvió tan denso que parecía absorber cada sonido. Thomas encendió su grabadora y dejó los micrófonos apuntando al suelo. Quería captar cada vibración, cada murmullo. A medianoche, ocurrió otra vez, un crujido, una vibración, y luego el movimiento. Thomas apuntó su cámara hacia el horizonte. Varias piedras comenzaron a deslizarse en direcciones opuestas, pero esta vez, había algo distinto. Las piedras se movían formando patrones. No eran trayectorias al azar. Algunas dibujaban círculos, otras líneas rectas que se cruzaban entre sí, y un par parecían desplazarse en paralelo, como si trazaran un símbolo invisible en la superficie del desierto. Thomas observaba con el corazón en la garganta. Tomó un dron y lo hizo despegar, elevándolo sobre la planicie. Desde el aire, el misterio se reveló de forma aún más perturbadora. Las piedras estaban dibujando una figura gigantesca sobre el lecho seco del lago. Líneas entrelazadas, curvas perfectas, símbolos que se extendían decenas de metros. Un patrón tan complejo que no podía ser casualidad. Dios mío, murmuró Thomas. Entonces, las voces regresaron. Esta vez, no solo en sus sueños, eran audibles, claras, como si alguien susurrara junto a su oído. Palabras profundas, guturales, en un idioma que no pertenecía a ningún registro humano. Thomas retrocedió, asustado, mientras las piedras continuaban su danza imposible. El dron captaba todo desde el aire, pero su pantalla comenzó a parpadear. La señal se distorsionaba, como si una interferencia desconocida la corrompiera. Aún así, alcanzó a ver el resultado. El patrón completo que las piedras habían trazado era un círculo enorme, con símbolos extraños en su interior. Un diseño que recordaba a antiguos petroglifos, pero más intrincado, más oscuro. El viento comenzó a soplar de repente, levantando nubes de polvo. Thomas corrió hacia su tienda para proteger el equipo, pero entonces escuchó algo que lo congeló en el lugar. Las voces ya no eran murmullos lejanos, venían de debajo de sus pies. Se agachó, presionando el oído contra el suelo agrietado. El murmullo era más fuerte allí, vibraba en su cráneo como un eco subterráneo. Cerró los ojos y, por un instante, creyó entender. No eran solo sonidos, eran palabras, órdenes, una llamada. De pronto, el suelo tembló con violencia. Thomas perdió el equilibrio, y cuando miró alrededor, vio algo que jamás olvidaría. Una de las piedras más grandes, del tamaño de un automóvil, se elevó apenas unos centímetros sobre el suelo antes de caer con estrépito. El polvo cubrió el aire, y el temblor se detuvo tan rápido como había comenzado. El corazón de Thomas latía como un tambor. Estaba aterrado, pero al mismo tiempo fascinado. Volvió a revisar el dron, que había logrado registrar parte del fenómeno. Pero en la pantalla, además del patrón en la tierra, apareció algo que lo dejó sin aliento. En medio del círculo formado por las piedras, había una silueta oscura, una figura humanoide, borrosa, que no había visto con sus propios ojos. Thomas se quedó helado. ¿Había algo en el centro del círculo? ¿Algo que solo podía ser captado por las cámaras? Decidió acercarse, encendió una linterna y caminó lentamente hacia el lugar donde las piedras se habían detenido. Cada paso era una lucha contra el miedo que lo paralizaba. La luz de la linterna iluminaba las huellas frescas en el suelo, perfectamente alineadas, como si alguien las hubiese trazado con regla. Al llegar al centro del círculo, el aire cambió. Una corriente helada lo envolvió, y la linterna parpadeó. El suelo vibraba levemente bajo sus pies, como un corazón latiendo en la profundidad. ¿Quién está ahí?, preguntó Thomas, su voz quebrada. El silencio fue total. Ni un insecto, ni el viento, ni siquiera su propia respiración parecían existir. Y entonces lo escuchó. Una sola palabra, clara, en un idioma desconocido, resonó bajo la tierra. No salió de su mente. No fue una ilusión, fue real. Thomas retrocedió, aterrado, pero en lugar de huir, encendió su cámara y apuntó hacia el suelo. Quería registrar todo. De pronto, el suelo se agrietó a unos metros de distancia. Una fisura pequeña, apenas visible, pero de la que salió un resplandor extraño, como si una luz proveniente del subsuelo quisiera escapar. El resplandor iluminó el círculo trazado por las piedras,
haciendo que los símbolos parecieran brillar. Thomas cayó de rodillas, incapaz de procesar lo que veía. Era como si el desierto entero estuviera vivo, respondiendo a una orden milenaria. Las voces se intensificaron, más fuertes, más claras. Esta vez, aunque no entendía las palabras, supo lo que querían, lo estaban llamando. Un miedo indescriptible lo invadió. Recogió su equipo, apresuradamente, y corrió hacia su camioneta. Mientras arrancaba, miró por última vez el círculo iluminado a lo lejos. En el centro, justo donde la silueta había aparecido en la grabación, juraría haber visto un par de ojos brillando en la oscuridad. Thomas pasó días encerrado en su apartamento, con las persianas cerradas y las grabaciones repitiéndose en su computadora una y otra vez. El patrón en la arena, las voces subterráneas, la silueta captada por el dron, la grieta luminosa. Cada detalle lo obsesionaba. Apenas dormía, y cuando lo hacía, soñaba con piedras arrastrándose lentamente hasta rodearlo, con voces que lo llamaban desde bajo la tierra. La obsesión lo estaba consumiendo, pero también había algo más, miedo. Un miedo profundo, irracional, como si supiera que aquello que había visto no era un fenómeno aislado, sino una puerta a algo mucho más grande. Fue entonces cuando encontró un detalle que lo cambió todo. Mientras buscaba en archivos antiguos sobre el Valle de la Muerte, dio con un informe de 1949, un grupo de exploradores había desaparecido sin dejar rastro en Racetrac Playa. Sus vehículos fueron hallados intactos, con provisiones, agua y mapas. Pero no había huellas humanas alejándose de la zona, como si simplemente se hubieran desvanecido. El reporte, archivado en la Biblioteca Estatal de California, concluía con una frase inquietante: solo quedaron las marcas en la arena. Thomas sintió un escalofrío, buscó más, y pronto descubrió que no era el único caso. En 1972, dos estudiantes de geología de la Universidad de Nevada se adentraron en el valle para investigar las piedras viajeras. Nunca regresaron. Sus carpas y pertenencias fueron encontradas en perfecto estado, pero no había señales de lucha ni de huida. En los registros policiales, un testigo aseguró haber visto luces extrañas sobre el lago seco la noche de la desaparición. El caso fue cerrado por falta de pruebas. Thomas comenzó a trazar una línea de tiempo con los casos que encontraba. Década tras década, siempre había alguien que desaparecía, alguien que caía en el mismo hechizo del valle. Exploradores, científicos, turistas curiosos, todos absorbidos por el mismo misterio. Las grabaciones no lo dejaban en paz. Decidió compartirlas en un foro de investigadores de lo paranormal. La mayoría lo ridiculizó, pero un usuario en particular respondió con un mensaje que le heló la sangre: yo también escuché las voces. No estás solo. Si quieres respuestas, ven a Furnace Creek. Pregunta por Elias. Thomas dudó. Podría ser una trampa, una broma, pero su instinto le decía que debía ir. Furnace Creek era un pequeño asentamiento en medio del desierto, a unas horas de Racetrac Playa. Allí encontró un bar polvoriento, casi vacío, donde preguntó por Elias. El cantinero, sin decir palabra, señaló a un hombre mayor sentado en la esquina. Elias era un anciano delgado, con la piel curtida por el sol y los ojos de alguien que había visto demasiado. Cuando Thomas mencionó las piedras viajeras, el viejo asintió lentamente. Así que también las escuchaste, murmuró. Thomas relató su experiencia: las rocas moviéndose, los símbolos en la arena, las voces, la luz que emergió de la grieta. Elias lo escuchó en silencio, con una seriedad inquietante. No eres el primero, dijo al fin, y si no tienes cuidado, tampoco volverás a ser visto. Thomas lo miró, incrédulo. ¿Qué son esas piedras? ¿Por qué se mueven? Elias bebió un trago de whisky antes de responder. Lo que ves en la superficie es solo un eco. El verdadero misterio está bajo la tierra. Hay quienes creen que, hace miles de años, algo quedó atrapado aquí abajo. Una fuerza, una presencia, lo que sea, y cada cierto tiempo, despierta. Thomas sintió que un frío le recorría la columna. ¿Y las voces?, preguntó. Son susurros, llamadas, intentan atraer a los curiosos, a los que no saben mirar hacia otro lado. ¿Y cuando te atrapan? Elias se inclinó hacia él, bajando la voz.
no vuelves. El anciano le mostró una carpeta vieja, llena de recortes de periódicos, fotografías borrosas y notas escritas a mano. Entre ellas, había una imagen en blanco y negro del valle, tomada desde el aire en 1952. En la superficie seca, se distinguía claramente un patrón similar al que Thomas había grabado con su dron. Han estado dibujando los mismos símbolos durante generaciones, dijo Elias, como si intentaran completar un mensaje. Thomas tomó la foto con manos temblorosas. Era idéntico a lo que él había visto. ¿Y si logran completarlo?, preguntó. Elias guardó silencio unos segundos antes de responder. Entonces, lo que duerme bajo la arena, despertará. Las palabras quedaron flotando en la mente de Thomas como un veneno. Decidió volver una vez más al valle, pero esta vez no estaría solo. Elias aceptó acompañarlo, aunque dejó clara una advertencia: no corras si algo empieza a moverse, y no respondas si escuchas tu nombre. Regresaron juntos a Racetrac Playa 2 noches después. El desierto estaba en silencio, pero algo en el aire era diferente, más denso, como si el suelo aguardara expectante. Instalaron los equipos, cámaras y micrófonos en varias direcciones, y esperaron. La luna iluminaba la planicie cuando comenzó el espectáculo. Una tras otra, las piedras se pusieron en movimiento. Avanzaban, giraban, se entrecruzaban, dibujando símbolos cada vez más complejos. Thomas grababa sin pestañear, mientras Elias observaba con una mezcla de miedo y resignación. Entonces, las voces regresaron. Esta vez eran tan claras que Thomas sintió que lo llamaban por su nombre. Thomas. El geólogo se estremeció, giró hacia Elias, que lo miró fijamente. No respondas, susurró el anciano. Las voces insistieron, repitiendo su nombre una y otra vez, cada vez más fuertes, más cercanas, como si surgieran de debajo de sus pies. De pronto, la tierra volvió a vibrar, y una grieta se abrió frente a ellos. De su interior emergió la misma luz extraña que Thomas había visto antes, un resplandor antinatural que iluminó los símbolos dibujados en la arena, y entonces ocurrió lo peor. De la grieta surgió un sonido profundo, un rugido que no pertenecía a ningún animal conocido. La superficie tembló con violencia, y varias piedras se levantaron del suelo, suspendidas en el aire, como si una fuerza invisible las sostuviera. Thomas grababa con desesperación, mientras Elias lo tomó del brazo con fuerza. Ya es tarde, gritó el anciano, tenemos que irnos. Pero Thomas no podía apartar la vista del círculo de piedras flotantes. En medio de ellas, la silueta oscura apareció de nuevo, esta vez más clara, más definida. No era una ilusión, alguien o algo estaba de pie en el centro del símbolo, y lo estaba mirando directamente a él. La silueta oscura permanecía inmóvil en el centro del círculo de piedras flotantes. La luz que emergía de la grieta iluminaba su contorno, pero era imposible distinguir un rostro, una forma concreta. Era humanoide, sí, pero sus proporciones no parecían del todo naturales, los brazos demasiado largos, la cabeza ligeramente inclinada como si escuchara un murmullo invisible. Thomas temblaba, incapaz de apartar la cámara de sus manos. Grababa con la certeza de que nadie jamás le creería si no llevaba pruebas. Elias, en cambio, lo miraba con desesperación. No te acerques más, advirtió el anciano, sujetándolo por el hombro. Esa cosa no está aquí para ser observada, está aquí porque la llamaron. Las piedras seguían trazando símbolos en la arena, moviéndose solas como piezas de un tablero cósmico. Cada trazo iluminado por la grieta parecía completar un mapa, una escritura imposible. El suelo latía con fuerza, como un corazón enterrado bajo kilómetros de roca. De pronto, las voces regresaron, más fuertes que nunca. No eran susurros dispersos, eran un coro ensordecedor que llenaba la noche. Thomas sintió que cada sílaba le desgarraba la mente, como si estuvieran intentando arrancar sus pensamientos. Thomas, dijeron al unísono. El geólogo apretó los dientes. Elias lo sacudió con violencia. No respondas, si lo haces, ya no tendrás salida. Pero Thomas apenas podía resistir. Aquellas voces lo llamaban con una familiaridad perturbadora, como si conocieran cada rincón de su memoria, cada miedo oculto,
cada deseo reprimido. Las piedras comenzaron a elevarse más alto, girando en espiral alrededor de la silueta. El aire vibraba como un campo eléctrico, y el resplandor de la grieta se volvió cegador. Elías tiró de Thomas, arrastrándolo unos pasos hacia atrás, pero el joven geólogo se resistía, hipnotizado por la visión. La figura oscura dio un paso hacia adelante. El círculo completo brilló con intensidad, y la grieta se abrió más, revelando un resplandor tan fuerte que el suelo parecía derretirse. Entonces Thomas lo entendió: aquello no era un simple fenómeno natural, era un portal, y lo que estaba emergiendo no era una piedra, ni una ilusión óptica, sino algo que había esperado siglos bajo la arena. Elías gritó con una furia desesperada: «¡Corre!». El anciano tiró con todas sus fuerzas, y esta vez Thomas cedió. Corrieron hacia la camioneta, mientras a sus espaldas el rugido subterráneo crecía. El aire se llenó de un estruendo imposible de describir, una mezcla de voces, viento, y un sonido metálico que parecía retumbar en los huesos. Cuando alcanzaron el vehículo, Thomas miró una última vez hacia atrás. La figura oscura estaba fuera de la grieta ahora, caminando lentamente por la superficie iluminada. Cada paso que daba parecía hacer temblar el valle entero. Sus ojos, dos esferas brillantes de un color indescriptible, se clavaron en los de Thomas a la distancia. «Nos vio», murmuró Elías, encendiendo el motor. «Nos vio y ahora nos llevará con él si no salimos de aquí». La camioneta rugió y comenzó a avanzar por la tierra agrietada, levantando una nube de polvo. Detrás, el círculo de piedras colapsó, y varias de ellas se estrellaron contra el suelo como proyectiles. El portal brillaba con tanta intensidad que iluminaba las montañas cercanas, proyectando sombras retorcidas en la noche. Las voces siguieron resonando, persiguiéndolos, repitiendo el nombre de Thomas una y otra vez. El joven cubrió sus oídos, pero el sonido estaba dentro de su mente. «Más rápido», gritó. Elías aceleró todo lo que pudo, pero el vehículo saltaba violentamente entre las grietas del terreno. La luz detrás de ellos se expandía, como si el portal quisiera tragar todo a su paso. Entonces, de repente, silencio. El motor siguió rugiendo, pero el rugido del valle se detuvo. Thomas, temblando, giró la cabeza hacia atrás. La luz había desaparecido, la grieta se había cerrado, y el círculo de piedras estaba inmóvil, como si nada hubiera ocurrido. Solo el desierto, solo silencio. La camioneta se detuvo varios kilómetros más adelante. Elías respiraba agitadamente, con las manos aferradas al volante. «Esto no terminará aquí», dijo al fin, con la voz quebrada. «Lo que viste hoy es solo un aviso. El valle no te dejará en paz». Thomas no respondió. Sabía que era cierto. Sentía aún las voces en su cabeza, como un eco persistente, y sabía también que, de algún modo, había sido marcado por lo que habitaba bajo la arena. Esa noche, durmió en un motel en las afueras de Furnace Creek, pero su sueño no fue un descanso. Soñó con la figura oscura, con los símbolos brillando en la arena, y con un mar de piedras arrastrándose hacia él en un silencio sepulcral. Al despertar, encontró algo en su bolsillo que no recordaba haber puesto allí: una pequeña roca negra, lisa, con un símbolo grabado en su superficie, un símbolo idéntico a los que había visto formar en el círculo. La sostuvo con manos temblorosas. No había duda, la figura lo había alcanzado. Esa mañana, Elías lo buscó. El anciano parecía más envejecido, como si la experiencia le hubiera robado años de vida. «Debes elegir», dijo con seriedad. «O te alejas de este misterio para siempre, o te hundes en él hasta el final. No hay un punto intermedio». Thomas no contestó. Miraba la roca en su mano, incapaz de soltarla. Sentía un calor extraño emanando de ella, como un corazón latiendo en miniatura, y en el silencio del motel, las voces regresaron. No eran un murmullo lejano. Esta vez, susurraban dentro de su cabeza con claridad absoluta: «Aún no ha terminado». Aquel amanecer en Furnace Creek quedó grabado en la memoria de Thomas como una herida imposible de cerrar. El desierto parecía tranquilo, las dunas inmóviles, el aire detenido en un silencio sepulcral, pero dentro de él nada había vuelto a ser lo mismo. Cada sombra, cada ruido,
Cada grieta en la tierra le recordaba lo que había visto aquella noche, el portal que respiraba, las piedras trazando símbolos, la figura oscura que lo había mirado directamente a los ojos. Elías había partido al amanecer sin dejar rastro, solo le dejó una nota escrita a mano, con un mensaje inquietante: no regreses, no investigues, lo que despertamos no volverá a dormir. Thomas intentó seguir con su vida, pero el misterio lo perseguía como una sombra. En los días posteriores, revisó las grabaciones de su cámara una y otra vez, y ahí estaban, el círculo de piedras moviéndose, la grieta iluminada, y por unos segundos, la silueta emergiendo del resplandor. Las imágenes eran borrosas, casi imposibles de distinguir, pero lo suficiente para recordarle que nada había sido un sueño. Lo más perturbador no era eso, lo más perturbador era que, en ciertos fotogramas, al detener la grabación, podía ver claramente aquellos ojos brillando, fijos en él. Era como si, incluso a través de la cámara, la figura hubiera sabido dónde mirar. Las voces tampoco lo abandonaron. Al principio eran ecos lejanos, murmurando en la madrugada, justo antes de que el sol apareciera sobre el horizonte, pero pronto comenzaron a escucharse en todas partes, en el ruido de una televisión encendida sin señal, en el zumbido del viento que se colaba por la ventana, incluso en el golpeteo regular de su propio corazón. Siempre repetían lo mismo: aún no ha terminado. Thomas sabía que debía contar su historia, pero también comprendía que nadie creería en ella. Los científicos lo ridiculizarían, los curiosos lo tratarían como un charlatán, y sin embargo, algo en su interior lo impulsaba a hablar, no para convencer, sino para advertir, porque había comprendido algo que Elías nunca le explicó por completo: las piedras no se movían solas, no eran simples rocas arrastradas por un fenómeno natural, eran guardianes, eran piezas de un lenguaje que solo despertaba cuando algo del otro lado quería atravesar, y esa noche, algo había atravesado. El pequeño objeto que llevaba en el bolsillo lo confirmaba. Aquella roca negra, grabada con el símbolo imposible, no era un recuerdo, era una marca, y con cada día que pasaba, parecía latir con más fuerza. Una tarde, incapaz de resistir más, Thomas condujo hasta un pequeño museo local, en Beatty, Nevada. Allí, entre exhibiciones polvorientas de fósiles y mapas antiguos, encontró un archivo olvidado sobre leyendas nativas del desierto. En una página amarillenta, descubrió un dibujo que lo dejó helado: círculos de piedras trazados en la arena, idénticos a los que había visto. Bajo ellos, una inscripción en lengua sozone que, traducida, decía: cuando las piedras caminan, los guardianes anuncian la apertura. Lo que duerme bajo la arena busca el llamado del hombre. Thomas dejó caer el libro. No era el primero en verlo, y seguramente no sería el último. El Valle de la Muerte había guardado este secreto por siglos, tragándose a quienes se atrevían a mirar demasiado cerca: turistas que desaparecían sin explicación, exploradores hallados muertos en medio del desierto, sin rastros de lucha ni heridas visibles. Ahora, Thomas entendía: todos habían escuchado el llamado, todos habían visto lo que él vio. Esa noche, de regreso en su habitación, encendió la cámara una vez más. Grabó un mensaje con la voz entrecortada, consciente de que podía ser su último testimonio. Si alguien encuentra esta grabación, escúchenme: el Valle de la Muerte no está vacío. No son solo piedras moviéndose con el viento, es una puerta que no deberíamos haber abierto. Si alguna vez sienten que el desierto los llama, no respondan, no se acerquen, no miren la grieta, porque si lo hacen, ya nunca podrán escapar. Apagó la cámara y se sentó en la cama, sosteniendo la roca negra. Afuera, el viento soplaba con violencia, azotando las ventanas, y entonces lo escuchó con total claridad. Un golpe seco en la puerta, no un murmullo, no un eco, un golpe real, insistente. Thomas se quedó paralizado. El motel estaba vacío, no había nadie que pudiera tocar. El golpe se repitió, más fuerte esta vez. Con manos temblorosas, se acercó, apoyó el oído contra la madera, y escuchó las voces, nítidas, llamándolo por su nombre. Abrió los ojos de par en par,
con el corazón desbocado. El golpe final retumbó en la puerta. La roca negra en su mano comenzó a arder como un carbón encendido, y entonces comprendió: el valle no lo había dejado escapar. Nunca lo haría, porque el Valle de la Muerte no era un lugar, era un guardián eterno, una frontera entre lo conocido y lo imposible, y una vez que alguien veía lo que se ocultaba bajo la arena, ya no había vuelta atrás.